Tumbes, por ejemplo, ingresa el 92% de los venezolanos. Ahora conversamos con el ex canciller de nuestro país, Luis González Posada. Señor González, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto saludarlo, ¿cómo le va? Mucho gusto poder conversar con usted. ¿Cuáles son sus conclusiones respecto a las decisiones tomadas en el tema migratorio por el gobierno el día de hoy, tal cual anunció la presidenta Boluarte? Bueno, un comentario positivo, ¿no? Porque han tomado 3 medidas que son indispensables. La primera, declarar emergencia 7 departamentos del Perú, lo cual significa enviar más policías, más recursos y más equipos para dar seguridad en las fronteras, y eso es bueno. Segundo, que esa policía además va a estar apoyada por la Fuerza Armada, y eso es importante, hacerlo, decirlo, ¿no? Son temas, pues, y en tercer lugar, la decisión que han tomado de fijar un plazo para que la población que se encuentra en situación irregular regularice y lo exoneren inclusive del pago de las multas. Yo creo que son medidas atinadas, ¿no?, que deben formar parte de una nueva política migratoria, porque, Pedro, lo que está ocurriendo era absolutamente previsto. Nuestras fronteras son una coladera. En Tumbes, por ejemplo, ingresa el 92% de los venezolanos. En Tumbes hay organizaciones criminales que le llaman coyotes, que los organizan, los pasan, los conducen en omnibuses a donde quieran, sin ningún tipo de control. Por ahí ha entrado la gran cantidad de venezolanos y está completamente desprotegida. Claro, y señor González, cuando usted menciona eso, nos damos con la triste, no sorpresa, con la triste realidad de que si no pasaba esto que está sucediendo en estos momentos en Chile, no recordábamos la crisis migratoria, porque lo de Tumbes es recurrente. Usted lo está mencionando perfectamente. Hace unos instantes tuvimos comunicación con nuestro corresponsal en Tumbes, Carlos Esteves, donde nos graficaba la situación, el problema migratorio que sigue atravesando Tumbes de forma recurrente, y el propio gobierno se olvidó que si no pasa esto de Chile frente a nuestra frontera en Tacna, simplemente nos olvidamos de la crisis migratoria. Pero esta es una medicina paliativa la que está aplicando el gobierno. ¿Alguna salida integral? De repente endurecer las normas migratorias en el país. ¿Qué cosa más podemos hacer? Mira, Pedro, partamos del inicio. El origen de esta dramática situación la tenemos en que, de acuerdo al reporte de las Naciones Unidas, han salido de Venezuela 7.150.000 personas. ¿Correcto? 6 millones de ellos han quedado en América Latina y Centroamérica, y de los 6 millones, 2.700.000 se encuentran en Colombia, 1.500.000 en el Perú y 500.000 en Chile. Decir además que, de acuerdo a esos mismos reportes, siguen saliendo venezolanos en un promedio de 1.000 por día, que se distribuyen en todas estas zonas, como hemos visto. Entonces es un problema muy grave. Yo lamento mucho, pero este tema no ha merecido ninguna atención de varios gobiernos y de la Cancillería. Entonces, ¿qué hacer ahora? Lo que hoy día debería hacer la Cancillería del Perú, ¿no?, tomar contacto con la Cancillería de Chile y la Cancillería del Ecuador y tener una reunión de urgencia, no solamente los ministros de Relaciones Exteriores y sus equipos técnicos, sino personal especializado de migraciones, para dar una solución integral al problema, porque el problema va a continuar. Siguen saliendo venezolanos y esto no se resuelve fácilmente. O hay venezolanos que están siendo expulsados, claro, ¿no? O hay venezolanos expulsados de Chile en estos momentos. Pero yo le quiero preguntar si usted encuentra alguna letra negrita chiquitita dentro de esas decisiones tomadas el día de hoy por el gobierno. Por ejemplo, el hecho de decir... Una letra chiquitita que no hayan involucrado, por ejemplo, a Puno. Cuando se sabe que mucha gente de Bolivia pasa por ahí. Pero en fin, yo creo que como se dice, más vale tarde con nunca, que nunca había una gran negligencia. Claro. Lo que hemos visto en la frontera es dramático. Claro, y lo que pasa en este momento, por ejemplo, señor González, en Tacna, frente a este hecho que está mencionando, donde también hay varones, hay jóvenes, adultos, incluso se armaron trifulcas, agresiones con la policía peruana. Así es. Esta decisión del gobierno del día de hoy, sobre todo el decreto supremo, que permite que ilegales puedan regularizar su situación aquí en nuestro país,
le abre las puertas del Perú a los que están en estos momentos pugnando por ingresar en el sur, en Tacna, los que están allí enfrentándose con la policía o entrando de forma ilegal, ¿les estamos abriendo las puertas? Mira, los que se han enfrentado con la policía que están identificados deben ser expulsados, ¿no? Eso muy claramente, ¿no? Y segundo, entiendo que aquellas personas que quieren regularizar sus documentos tendrán que presentar antecedentes penales y debe ser muy meticuloso el Estado para calificarlos. No se puede dejar entrar libremente al Perú a cualquier persona. Han entrado gente notable. Nosotros hemos registrado unos 5.000 médicos y enfermeras, arquitectos, ingenieros, maestros de primer nivel, pero también han entrado delincuentes de altísima peligrosidad que según dicen, Maduro los soltó de las cárceles para que entraran al Perú a saquear. Sicarios, la banda del Tren de Aragua, que está causando estragos a no nivel solamente internacional, en nuestro país, así sino es, también en Chile, y a donde van. Entonces, con ellos mano dura. Y decir algo más, miren, esa gente que está hoy día ahí deambulando en los arenales, ¿no? Está deambulando porque hay que decidir si va al Perú, si viene a Chile, o si va a Venezuela, como debe ir. Y para que vayan a Venezuela, el gobierno de Maduro tiene que poner aviones, y esos aviones los trasladan desde Tacna, pero no quiere, o desde Arica. Ahí viene el problema, que no quiere. Entonces le digo, ¿para qué tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela? Ya, por eso le pregunto. A ver, lo que entiende el gobierno de Dina Boluarte es, no podemos mandarlo para Venezuela porque Venezuela no quiere, Maduro no quiere recibirlos. ¿Qué hacemos con ellos? Emitimos decreto supremo, es la interpretación que estoy haciendo, no la intención del gobierno. Emitimos decreto supremo para que de esa forma, ya bueno, los que están en la frontera con nuestro país, en Tacna, les abrimos la puerta y que regularicen su situación. ¿Se podría o se debería entender como tal esta decisión del gobierno del día de hoy, abrirles la puerta a aquella persona que están siendo contenidas por la policía peruana allí en Tacna? No, yo creo que hay que ser, repito, muy cauteloso. Hemos pasado verdaderas tragedias. Gente que ha venido acá al Perú a asesinar, sicarios, criminales, y esos no pueden pasar. Entonces, esto ya depende del control migratorio y naturalmente la supervisión que tenga el gobierno en cada uno de los casos para clasificarlos. El hecho que pasen irregularmente en la frontera no significa que usted le permita estar en el Perú. Lamentablemente, esto se origina en la época de Kuczynski y de Vizcarra, que se dio paso libre, sin pedir mayores documentos. Entonces ahí vino la gran infiltración y esa decisión hay que revocarla. Yo le diría, en resumen, como no es un problema únicamente del Perú, sino de varios países de la región, yo creo que ha llegado el momento de organizar una cumbre regional para tratar corporativamente un tema que escapa, que desborda a un solo país y se extiende a varios más, y que va a continuar. ¿Y cuál tendría que ser la función de la CAN en estos momentos, de la Comunidad Andina de Naciones, frente al tema migratorio? Porque algo se tiene que hacer diplomáticamente. Sí, lamentablemente nadie está haciendo nada. Han tenido que esperar vergonzosamente 11 días, esto lo estamos viendo, 11 días. Y recién comenzaron las reacciones cuando el primer día, y se aconsejó, ha debido la Cancillería del Perú llamar a la Cancillería de Chile, decir que tenemos que tener una reunión de urgencia, vamos a ponernos de acuerdo antes que este tema se continúe, pero no se hizo, y tenemos hoy día una consecuencia devastadora en cuanto a la imagen y naturalmente al tema humanitario, porque así como hay matones que deben ser apresados y deportados, también tenemos niños, ancianos, gente vulnerable, matrimonios jóvenes vulnerables que están caminando por el desierto sin tener dónde dormir, sin agua y sin alimento. Y también acá ha debido intervenir más vigorosamente la ACNUR, ¿no? La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que tiene amplísima experiencia en el tema. Entonces estamos saliendo de un letargo que tenemos que resolverlo muy prácticamente, pero con mucha rapidez, para que la situación no se agrave. Bueno, la ACNUR lo último que dijo es que el problema en la frontera Perú-Chile se va a incrementar. Es lo único que dijo. ¿El qué, perdón? Que el problema en la frontera Perú-Chile se va a incrementar porque el número de inmigrantes que están siendo expulsados va a aumentar.
con el pasar de los días. Seguramente, y están, Eso dijo la ACNUR. ya se trasladaron al Perú, están en la Plaza de Armas de Tacna, hay ideas que están dando vueltas que no tienen ningún sentido. Hay un planteamiento de un corredor humanitario, dice, de trasladarlos de donde se encuentran en la frontera hasta Tumbes. Ya, una pregunta final, señor González. El tiempo nos ha ganado. ¿Y usted ve un norte claro en la política migratoria de nuestro país? Además del tema de control con las Fuerzas Armadas, este tema para que regularicen un control migratorio eficiente, que no sea un control laxo. ¿Usted encuentra un norte que tenga marcado el gobierno frente a este problema migratorio que va a continuar? Hasta ahora no. No hay ningún norte. Siguen los desbordes de migrantes irregulares. Recién se han anunciado medidas que espero que se implementen muy rápidamente, que es absolutamente indispensable, por ejemplo, que la Fuerza Armada salga a apoyar en todos los pasos de frontera, ¿no? Porque su labor es auxiliar a la Policía Nacional, según lo ha manifestado el propio gobierno, y además están facultados por ley. Es decir, hay que usar el poder democrático del Estado para proteger a los ciudadanos. Y hay que también ser muy exigentes, ¿no?, en nuestros reclamos a Venezuela, que no puede ser posible que nos manden a toda esta gente, que nos envíen delincuentes también y que después no los quieran recibir. Esa es una forma ofensiva y dañina de tener sus vínculos diplomáticos con el Perú. Bien, señor González Posada, muchas gracias por la comunicación alcanzada.